Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes ya en esta deliciosa tarde de viernes 20 de agosto del año 2021. Pues ya nos echamos el año, ya prácticamente este año se fue. Y con el año también se están yendo sus problemas, pero problemas que cada vez se hacen más grandes a nivel nacional e internacional. La geopolítica, la política local, la política nacional, la política internacional. Y olvídese, las cosas se están moviendo de una forma catastrófica. Tenemos muchas cosas, muchas preguntas, en especial en lo que está ocurriendo ahorita en estos momentos. Precisamente tenemos, por decir, Afganistán, tenemos cosas en México, tenemos cosas que han ocurrido precisamente en Latinoamérica, especialmente en estos cambios de gobierno y en estos cambios precisamente también de política nacional, especialmente en esos ámbitos geopolíticos en los cuales de alguna forma la sociedad pues va viendo cada vez los cambios más poderosos, más grandes a nivel por parte de la información que va circulando todos los días. Y pues bueno, independientemente de todo esto, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? De alguna forma en lo que es la cultura también, que es lo que se va cambiando. Fíjense que uno de los fenómenos importantes de esta semana, y estamos hablando de un fenómeno porque estamos hablando de un cambio completamente, pues vaya, gigantesco, astronómico, precisamente lo que estamos viendo en la cultura mexicana, especialmente con la historia. Pues fíjense que se festejan lo que son 500 años de la caída, precisamente le llaman la resistencia de Tenochtitlán. ¿Qué es Tenochtitlán? Lógicamente una de las ciudades más importantes precisamente del México antiguo, ¿no? De lo que fue precisamente el mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles. Y por lógica y por ende tenemos cosas importantes, mucha cultura en México y en América Latina, precisamente porque en las antiguas culturas que vivieron, que estuvieron precisamente colonizando estos territorios, fueron tan importantes que dejaron, pues olvídese, gran conocimiento, y que hubieran dejado más si es que una conquista no fuera o más bien no hubiera interrumpido tan drásticamente precisamente estas culturas que de alguna forma pues se destruyeron y con ella también se fue mucho conocimiento, tal vez no científico, pero sí conocimiento de culturas diferentes, desconocidas precisamente para el viejo continente. Estamos hablando de que cuando con la colonización y con precisamente con la intervención precisamente de España, muchos códices, mucha información de lo que de los indígenas que colonizaron precisamente México, pues se fue precisamente a la basura, se fue a la hoguera, y con ella se fue toda la información. Lastimosamente, pues bueno, sabemos poco de nuestra cultura, pero dentro de lo que poco sabemos, hay muchos tesoros precisamente escondidos en tantos vestigios que de alguna forma se encuentran precisamente en México y lo que es parte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso es lo que de alguna forma dio precisamente a estas grandes culturas vida, como los mayas, como los toltecas, mixtecas y los caltecas, y también todo lo que de alguna forma los huejotzingues y todos los que conformaron este vasto, pues vaya, núcleo de culturas, este ramillete tan importante que de alguna forma forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿No? Precisamente con esta situación en la cual se van dando unos cambios de procesos precisamente en lo que es la historia, ya que la historia fue contada de alguna forma por algunos escritores de la época, y algunos pues lógicamente pues simplemente pues pesa lo que es la información bien escrita y bien redactada de un personaje que lógicamente se dedicó a proclamar precisamente esa historia. De alguna forma con el tiempo no se le dio voz a esas voces, valga la redundancia, que tuvieron que ver mucho con la información que corría en las comunidades, como las historias urbanas que se fueron creando precisamente gracias a esta historia. Las historias no contadas, las historias que de alguna forma se quedaron atrás, se quedaron en la mente de todas esas personas que desafortunadamente murieron, con todos esos recuerdos y con esas historias y esas vivencias.
que nunca fueron contadas o que fueron contadas pero que fueron opacadas precisamente con la historia, que de alguna forma la historia oficial fue causando, y lógicamente que con esa historia oficial pues tenemos hasta el momento pues el conocimiento de lo que ha ocurrido. No ha cambiado mucho, la historia es prácticamente la misma, lo que ha cambiado precisamente es un acto de justicia hacia quien se lo merece. ¿Quiénes tuvieron la culpa precisamente de la conquista de México? ¿España? ¿O eran tan malvados los mexicas, los aztecas, que de alguna forma tuvieron que venir los españoles y acabar con la cultura para que salvara a la demás comunidad? Nunca se supo en verdad qué se sacó de provecho precisamente de que España hubiera acabado con esas culturas. Lo único que sabemos es que España se llevaron demasiado oro de todo lo que es de esos territorios mexicanos hacia España. Entonces estamos hablando de que prácticamente no hubo una situación de salvamento, precisamente una instauración cultural muy diferente que es la propicia de España, como es la religión, como es la política y lógicamente la economía, cuando de alguna forma el oro en México no tenía un valor monetario, sino que el valor era simplemente de adoración precisamente para sus dioses. Más sin embargo, España tenía una locura precisamente por el oro. Hay muchos vestigios, mucha historia precisamente porque España de alguna forma tenía esa rapacidad precisamente en busca de riquezas. Recuérdense que también ellos estaban dominados precisamente por musulmanes que de alguna forma los tenían sometidos y que tenían que deshacerse de ellos, y lógico tenían que conseguir dinero para poder tener ejércitos más fuertes y atacar o llegar a la retaguardia y acabar precisamente con sus enemigos. Hay mucha historia. Lo que sí no podemos decir es que de alguna forma España sí tuvo que ver mucho en esta situación. Nada le cuesta con pedir disculpas, nada le cuesta con decir lo siento y pido disculpas por nuestros antepasados que de alguna forma fueron y causaron una catástrofe en estas tierras, ¿verdad? Más sin embargo, parece ser que la corona española sigue viviendo en esa época, en ese periodo, a pesar de que dicen que nosotros en México, simplemente por pedir una disculpa pública y remover, pues lógicamente trayendo el recuerdo, conmemorando precisamente esos momentos trágicos, piensan que con eso nosotros de alguna forma estamos viviendo en el pasado. Y no es así, sino que simplemente lo que es justo es lo que es a lo que es justo. Y es que nuestras culturas mexicanas que se quedaron precisamente y que fueron mermadas en aquella época, fueron mermadas precisamente más adelante en los siguientes 5 siglos. Desafortunadamente, el esclavismo que ocasionaron los españoles en México fue no nada más de la conquista, sino que crearon frutos hacia futuro, y precisamente después, en la época del virreinato y en la época de la revolución, de la independencia, independientemente del estado cronológico, se fue precisamente metiendo ese chip de los españoles, de los criollos, a tener esclavizados, bajar y lógicamente ser racistas y clasistas con nuestras comunidades originarias indígenas, que eso es precisamente lo que de alguna forma España debe de proclamarse y decir, pues saben qué, es verdad, nosotros hicimos esto y si no queremos que de alguna forma se siga insistiendo en seguir haciendo esta situación. Pero bueno, independientemente de todo esto, la cultura la traemos. México es uno de los países, igual que Latinoamérica, que supo mixtear ambas culturas, la cultura nacional que de alguna forma se tenía precisamente por las culturas antiguas, las culturas prehispánicas, con la cultura europea. De eso nace precisamente nuestras bellísimas costumbres que en la actualidad tenemos en México, tenemos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú y en otros países como Colombia, precisamente gracias a ese mestizaje que de alguna forma le dio sabores a nuestra comida, el sazón, le dio precisamente amor a una religión que ya mixteada con la europea,
pues nace precisamente la adoración guadalupana, nacen otras cosas más de esos bellísimos templos que no se parecen a Europa, pero que sí tienen algo tan importante y tan hermoso como lo que es Latinoamérica, esas bellísimas construcciones y todo lo que hemos heredado precisamente de ese mestizaje. No fue nada más de una cultura, fueron de las dos, ambas contribuyeron, pero lo que sí no está bien es que desafortunadamente los más afectados, los que construyeron esas bellísimas catedrales, fueron esclavos precisamente de nuestras culturas prehispánicas. Aquellos que fueron olvidados, que siguen siendo olvidados y que siguen siendo marginados precisamente por el clasismo y el racismo del mexicano áreo, del white mexican, que de alguna forma pues se siente por su color de piel más poderoso que aquel que no tiene ese color blanco, que todavía se siente de alguna forma atraído por los rasgos españoles, por los rasgos quiteños, precisamente de aquellos lugares tan proclives precisamente con la cultura europea. Pues vaya, esa es la situación que de alguna forma contrarresta a lo que en verdad queremos para nuestra cultura mexicana, nuestra cultura prehispánica, o más bien nuestra cultura latinoamericana. Desafortunadamente la situación es así. Pedir una disculpa no nada más es reparar el daño de alguna forma económico, porque pues eso ya no se puede hacer, pero sí se puede reparar esas fibras morales que siguen doliendo. Precisamente el otro día leía en un periódico, creo que español, que dice que México, la conquista de México, 5 siglos sufriendo todavía con esa situación, ¿no? Con ese reproche de 5 siglos hacia España. Es posible que sí, hasta que no se remedien precisamente esas fibras morales. Y eso es precisamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mandar esa carta, es lo que quiere precisamente, que se llegue ya, que se dé un fin precisamente a esa racia guerra cultural que se traen precisamente desde hace 5 siglos. Yo pienso que si la corona española pide disculpas precisamente a México, pide disculpas a toda Latinoamérica, las cosas cambiarán no nomás para España, sino para toda América Latina, que pues no se siente muy afable cuando ve los grandes monumentos a Colón, que algunos de ellos ya los ha destruido, con los grandes monumentos que de alguna forma tuvo Cortés, que los destruyeron hace mucho tiempo, y con algunos templos que han sido saqueados precisamente por lo mismo, de ese gran resentimiento hacia esa cultura que de alguna forma, antes de darnos el placer de conocerla más, también nos quitó muchas cosas. ¿A usted qué le ha quitado? ¿Usted qué piensa precisamente de esta situación? Piénselo. Hay cosas interesantes que platicar. Así es que bueno, pues ahí está un poquito de esos 500 años y pues nosotros continuamos.